Bueno, ya estamos de regreso y vamos a revisar también otros temas que marcan la contingencia y, como sabemos, la recientemente asumida subsecretaria de Prevención del Delito ya está planteando algunas estrategias o temas que le parecen relevantes en la gestión que pretende hacer en su cargo. Uno de ellos es la evaluación del despliegue, un posible despliegue de los militares para el control del orden público. Es algo que conversó durante esta mañana en CNN Chile Radio, así que vamos a establecer de inmediato contacto con Colomba Eichholz para poder analizar este tema. Colomba, ¿qué tal? Hola Vivi, así es. Hoy es la primera jornada laboral completa de la nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Recordar que ella asume durante la jornada de ayer, luego de que el presidente le solicitara a Carolina Leitao encabezar este cargo por la salida de Eduardo Vergara. De esta manera ya se encontraba realizando los últimos trámites en la municipalidad de Peñalolén, presentando su renuncia ante el Consejo Municipal para ya ocupar este importante cargo en nuestro país, en la subsecretaría de Prevención del Delito. Pudimos conversar con ella durante esta jornada en CNN Chile Radio, en donde le consultamos sobre los principales pilares que ella va a trabajar como subsecretaria de Prevención del Delito y, por cierto, también sobre declaraciones que ella como alcaldesa de Peñalolén había emitido durante este año. Había sido, de hecho, en julio, cuando Carolina Leitao, entonces alcaldesa de Peñalolén, había mencionado que sería mejor no decretar un estado de excepción, tampoco un estado de sitio, pero sí un despliegue, decía, una medida intermedia que tiene que ver con un despliegue de herramientas militares, entre, por ejemplo, decía, las herramientas puede ser un dron o diferentes herramientas entonces que están a disposición de las Fuerzas Armadas para resguardar el orden y la seguridad pública. Esto tras el llamado que habían hecho diferentes alcaldes en el último año, lo vimos a fin de año de 2023 y también a comienzos de este año, donde muchos alcaldes, jefes comunales, como decía, llamaban al gobierno a decretar estado de sitio o estado de excepción, a desplegar las Fuerzas Armadas ante la grave crisis de seguridad. Bueno, se le consultó entonces sobre sus declaraciones a Carolina Leitao en su figura como alcaldesa de Peñalolén y ahora como subsecretaria de Prevención del Delito. Ella descartó este despliegue de herramientas de las Fuerzas Armadas y más bien decía que está alineada hoy como funcionaria del gobierno con justamente el lineamiento que tiene el gobierno en esta materia, que es acelerar los proyectos en materia de seguridad, específicamente el que tiene que ver con infraestructura crítica, definir cuáles son esos lugares que las Fuerzas Armadas tienen que resguardar y de esa manera entonces evitar un eventual estado de sitio, también estado de excepción, que era parte entonces de lo que proponían diferentes jefes comunales en los primeros meses de este año. Vamos a pasar a revisar las declaraciones entonces que entregó la nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Ahora estando en la subsecretaría, por supuesto que mi tarea principal va a ser colaborar con la subsecretaría del Interior para justamente poder sacar adelante el proyecto de infraestructura crítica, porque en el fondo está el mismo tema, que es cómo las fuerzas militares pueden colaborar en temas de seguridad. Lo que yo había planteado tenía más que ver con la infraestructura que tiene, o sea, las capacidades, los instrumentos, drones, qué sé yo, equipos blindados y otras cosas que se pudieran colaborar con las policías. Si se aprobase el proyecto de infraestructura crítica, todas esas cosas se podrían decretar, hacer, sin necesidad de decretar un estado de excepción. Y yo creo que si esa es la definición del gobierno y yo como subsecretaria, por supuesto que tengo que estar para que eso ocurra. Bueno, por cierto, entonces fueron declaraciones que tuvieron reacciones en diferentes sectores políticos, algunos con críticas hacia el nombramiento de Carolina Leitao como subsecretaria de Prevención del Delito, también a sus declaraciones entonces con lo que tiene que ver con el proyecto de infraestructura crítica y otros parlamentarios, por cierto, que apoyaron esta decisión y esta declaración, primera declaración como subsecretaria de Prevención del Delito de Carolina Leitao. De hecho, bueno, mencionaba críticas que se le realizaron por parte del senador Iván Flores de la Democracia Cristiana, quien preside la Comisión de Seguridad en el Senado, el que, bueno, mencionó que Carolina Leitao comete un error al declarar que finalmente ella colaborará con los parlamentarios para acelerar lo que es la tramitación del proyecto de infraestructura crítica, porque de alguna manera, decía el senador Iván Flores, eso no va con las atribuciones que hoy tiene la subsecretaria de Prevención del Delito, sino más bien tiene que ver con que cumpla sus labores previniendo efectivamente que se puedan cometer actos delictuales a lo largo de nuestro país. Decía, de hecho, el senador
senador Iván Flores que el único proyecto de ley que es de la Subsecretaría de Prevención del Delito ya se despachó el año pasado, era el que tenía que ver con el proyecto de ley de seguridad privada, entonces que no tendría entonces atribuciones legales en proyectos de ley ahora que están en tramitación como figura de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Vamos a pasar a revisar entonces esas declaraciones que emitió el senador Iván Flores también en entrevista con CNN. Hubiese preferido, dado la situación que hoy día vivimos como país, alguien que tenga muchísima especialidad en materia de delincuencia, ¿no? Particularmente crimen organizado, que es un escenario completamente distinto a lo que hemos vivido en el Chile de los últimos no sé cuántos años. Hoy día necesitamos a alguien que trabaje en materias de seguridad y ya partió con el paso equivocado. Porque cuando dice ayer en su primera intervención en una entrevista que ella se va a preocupar de apurar la agenda legislativa y le pasa la pelota al Congreso Nacional y que va a llamar a todos los parlamentarios de las comisiones de seguridad, se equivoca, pues, porque el único proyecto que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito ya lo despachamos el año pasado. Claro, escuchábamos entonces las declaraciones del senador Iván Flores que tienen que ver finalmente con las atribuciones que tiene Carolina Leitao ahora como subsecretaria de Prevención del Delito, que no tendría que ver entonces con la figura para acelerar o no contaría con las atribuciones para acelerar la tramitación del proyecto de ley de infraestructura crítica, tampoco por ejemplo el proyecto de ley de reglas del uso de la fuerza ni los que tengan o estén integrados en el fast track legislativo de seguridad. Por otra parte, habían parlamentarios que sí apoyaron las declaraciones de la exalcaldesa de Peñalolén, ahora subsecretaria de Prevención del Delito, entre ellos, por ejemplo, la diputada Gloria Navellán y el diputado oficialista Raúl Soto, quienes apoyaron, de hecho, el nombramiento de Carolina Leitao, mencionaban que es una persona que tiene experiencia en terreno justamente por haber sido alcaldesa por ya varios años en la comuna de Peñalolén, y también hacían alusión a que es correcto este planteamiento que hace Carolina Leitao en acelerar toda la tramitación de diferentes leyes en materia de seguridad, específicamente la de infraestructura crítica, y que también es correcto este cambio que hace Carolina Leitao al descartar un estado de sitio, un estado de excepción, también el despliegue de herramientas de las Fuerzas Armadas y entonces enfocarse en que se pueda aprobar y despachar lo más rápido posible el proyecto de ley de infraestructura crítica. Vamos a pasar a revisar entonces esas declaraciones que sí fueron a favor de las declaraciones que emitió durante esta jornada en CNN Chile Radio Carolina Leitao. Uno de los problemas era, ¿qué definimos como infraestructura crítica? Es muy difícil de definir y por eso se ha demorado tanto en salir. Entonces yo tampoco me confiaría al 100% como que infraestructura crítica va a ser la panacea que va a solucionar todos los problemas del mundo. No, tampoco tenemos suficiente personal, ni de militares ni de carabineros. Concuerdo con ella en que no debemos tener un estado de excepción en la región metropolitana, porque es impracticable, no tenemos suficiente personal. La nueva subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, ha tenido en el pasado posiciones que compartimos respecto de una gestión en materia de seguridad con mano dura y que implique, por ejemplo, la colaboración de fuerzas militares en tareas de seguridad en las calles de nuestro país. Para eso, si puede colaborar en ese sentido, bienvenido sea. Hay que sacar cuanto antes la ley de infraestructura crítica y que los militares puedan colaborar para entregar mayor seguridad. Bueno, en sus declaraciones entonces veíamos cómo los diputados, la diputada Gloria Navellán y también el diputado Raúl Soto ven como algo positivo que Carolina Leitao se haya incorporado en el Ministerio del Interior, específicamente, como ya decía, la Subsecretaría de Prevención del Delito, dada su vasta experiencia en terreno también con los municipios, algo importante también para coordinar todo lo que es la prevención de hechos delictuales a lo largo de nuestro país. También decía, y lo escuchábamos, el diputado Raúl Soto del Partido por la Democracia, que si es que Carolina Leitao en su figura como subsecretaria quiere colaborar con el Congreso, bueno, eso será bien recibido por lo menos por su parte, también algo que compartía Gloria Navellán. Perfecto, Coloma, muchas gracias por el reporte.